Desde hacía bastante tiempo, pues en la formación que intentamos tener todos de irnos actualizando, habíamos oído sobre la musicoterapia y creíamos que era algo importante que podíamos añadir a la unidad. Habíamos hecho nosotros algo por nuestra cuenta, nada profesional, y en cuanto oímos que estaba la Fundación Mapfre con una musicoterapeuta en el hospital, pues ahí aprovechamos e intentamos engancharla, ¿no? Sí que en otros hospitales, en otros servicios, en otras unidades de cuidados paliativos hay musicoterapeutas, y en más de algún curso, en más de algún congreso habíamos oído sus charlas, sus exposiciones, y creíamos que era algo que podía sin duda beneficiar a la unidad. Y entonces nos empeñamos, y además encima ya estaba dentro del hospital, pues no debía ser tan difícil el poderlo sumar a nuestra unidad. Pues yo creo que desde un principio afortunadamente empezó a rodar muy bien. La colaboración de la musicoterapeuta ha sido fundamental. Todas las dificultades que a lo mejor podíamos tener a la hora de incorporarlo, ella con su flexibilidad ha ido pues intentando adaptarlo, y sin duda alguna yo creo que es añadir algo más a nuestra unidad. Cuidados paliativos, no nos podemos olvidar que hace un abordaje muy amplio del paciente y de la familia. Hacemos tanto un abordaje físico como psicológico, como emocional y espiritual, y la musicoterapia pues en esas 4 esferas pues ayuda muchísimo. No solo ha ayudado a los pacientes en sí, sino también a los familiares. Reduce la ansiedad, sin duda alguna. Yo creo que eso es lo que más vemos en el día a día, en el trabajo de la musicoterapeuta. Disminuye la ansiedad del paciente y de la familia. Además, yo creo que les ayuda a adaptarse a esa situación de enfermedad que padecen nuestros pacientes. Siempre, siempre, siempre bueno, ¿vale? Sinceramente nunca hemos oído hablar nada malo de la musicoterapeuta, todo lo contrario. De hecho sí que nos dicen, porque viene una vez en semana con nosotros, y nos dicen que por qué solo una vez en semana, ¿no? Que por qué no pueden ir más. Entonces, sin duda alguna, yo creo que es haber añadido, haber sumado algo más a nuestra unidad, que es lo importante en esta especialidad. Pero hay muchos estudios sobre musicoterapia, ya no solo a nivel psicológico-emocional, que hablábamos antes de la ansiedad, de la angustia que puede tener un paciente, sino también hay muchos estudios sobre el control sintomático de la musicoterapia en el paciente con enfermedad avanzada. Hay estudios que dicen que disminuye el dolor, disminuye la disnea. Entonces sí que esa parte es algo más físico, pero también sin duda alguna ayuda en todo el tema emocional y en el tema espiritual. No nos podemos olvidar que son pacientes que por su situación de enfermedad tan avanzada necesitan que les apoyemos, que les demos un sentido al día a día cuando conocen la trayectoria, la evolución de su enfermedad. Pues súper positivamente. Las implicaciones que ha tenido en la unidad la presencia de la musicoterapeuta es muy beneficiosa. De hecho, antes de venir ella, lo que eran los aspectos emocionales y sociales de los pacientes no eran tenidos en cuenta de manera tan puntual como ella los valora, ¿no? Y entonces, desde que ella ha llegado, sí que es verdad que los pacientes muestran mucho interés por lo que es las sesiones de musicoterapia. Nuestros pacientes, por lo general, son pacientes de largas estancias hospitalarias, entonces hay como un parón de su vida social, de su vida familiar, y no tenemos, al estar en un entorno hospitalario, no tenemos estímulos que los entretengan, que los mantengan aislados, por así decir, del pensamiento del dolor, de lo que es la patología. Y esos momentos, ¿no? que no son muchos, porque solo viene un día a la semana, por desgracia, pues los pacientes por un rato dejan de pensar en lo que es el proceso de su enfermedad. Aparte, nosotros, como
en realidad todos serían candidatos ideales, ¿no?, para trabajar con ellos, pero claro, también entendemos que el tiempo es limitado y lo que hacemos es darle a aquellos pacientes que, a mi entender, tienen mayores dificultades en la expresión de emociones, en el manejo por nuestra parte, porque a lo mejor pues están enfadados, no se manejan bien con el dolor, y ese tipo de pacientes son los que normalmente pues les damos a Guasi para que ella trate con ellos, y notamos mejoría. A la hora de abordar con ellos, pues después de la sesión de musicoterapia son más susceptibles a trabajar en el sentido que trabajamos nosotros, es decir, a administrar tratamientos, si hay que canalizarle vías, pues están como más receptivos, no están tan enfadados después de las sesiones, y los valoramos muy positivamente. Es más, no todos reciben sesiones de musicoterapia porque no da tiempo, ¿no? Porque claro, solo disponemos de la musicoterapeuta un día a la semana, y yo normalmente soy la que decide quiénes tienen mayores complejidades para que Guasi sea la que los trate. Entonces, de todo el grupo de pacientes que tenemos, lo normal es que ella trate a los pacientes con más larga estancia, mayores problemáticas a nivel emocional, son los que normalmente les derivamos, pero realmente como candidatos estarían todos incluidos. Y los pacientes, te digo, cuando alguno de ellos escucha, porque claro, en las habitaciones se va escuchando, ¿no?, las sesiones de musicoterapia, pues todas lo solicitan realmente. Y sobre todo valoran muchísimo el resto, pues cuando hacemos los conciertos en planta, que también los ha impulsado la musicoterapeuta, bueno, pues ese día es como un día en el que no hay enfermos, sino personas que tienen una enfermedad, que a mí me parece que es el concepto más adecuado, ¿no? Y no se ven como enfermos, se ven como personas que están viendo un concierto, y es maravilloso, vamos. Simplemente que estoy súper agradecida a la Fundación por la labor que está haciendo la musicoterapia. Yo siempre, cuando yo estudiaba, siempre oía lo del equipo multidisciplinar, y cuando empecé se me quedaba como un poco corto, ¿no? Y cuando empecé en oncología, más todavía, porque sí que es verdad que era tratamientos médicos, aplicaciones de tratamientos, pero luego había otra parte, ¿no?, del paciente que se quedaba como olvidada. Sin embargo, con lo de la musicoterapia, bueno, esto ha sido como avanzar en años, ¿sabes? Yo estoy súper contenta y además muy agradecida porque lo ves, los pacientes están... Esos días cuando viene la musicoterapia es como si fuera un día distinto, y los pacientes lo expresan así, y la verdad que muy agradecida. Gracias. Es a las 8 de la mañana, entonces sobre las 8:15 por ahí bajamos a admisión y recogemos un listado del alumnado, de los pacientes que están ingresados, y ya pasamos al aula y hacemos una valoración. Entonces hay niños pues que a lo mejor están ingresados varios días, incluso semanas, y nosotros vamos viendo y nos vamos distribuyendo el trabajo. Si yo, por ejemplo, estoy con algún niño que ya lleva varios días o varias semanas ingresado, yo tengo continuidad con ese niño. Siempre procuramos que sea el mismo profesor el que le dé continuidad a un alumno determinado, y el resto pues vamos priorizando un poco. Como lógicamente no abarcamos todo, porque hay días que hay 37 niños, 40 niños, 43 niños ingresados, pues procuramos darle prioridad especialmente a aquellos alumnos que están un tiempo largo, con un ingreso largo. También a los alumnos que están ingresados en oncología, que muchas veces se pasan aquí un mes, 15 días, y después van, vuelven.
tenemos un contacto también con los centros de esos alumnos, llamamos a sus tutores, pues preguntamos qué es lo que están dando en clase, qué podemos hacer nosotros para ayudarlos, si quieren que reforcemos algún aspecto determinado, e incluso a veces, como ahora en esta época de Navidad que hay evaluaciones, nos llegan a pasar los tutores los exámenes y se los hacemos a los alumnos y a su vez después los mandamos a los colegios, siempre habiendo una coordinación con los centros. Y bueno, y prácticamente hay días que algunos alumnos los podemos subir al aula. En el aula pues eso, procuramos agrupar a lo mejor por edades y darle prioridad lógicamente a lo que cada uno está haciendo en su centro. Hacemos bastantes y variadas. Fundamentalmente nosotros, como dijo la compañera, nos guiamos por lo que marca el centro de procedencia del alumnado. Y es a partir de ahí donde nosotros empezamos nuestro trabajo. El centro nos marca unas pautas, pero aparte de esas pautas nosotros trabajamos otros aspectos lúdicos, aspectos artísticos y aspectos, digamos, académicos puro y duro, pero siempre bajo la perspectiva que nos marca el centro. Siempre tenemos un campo, digamos, de actuación propia y ahí metemos, digamos, proyectos que tenemos en marcha aquí en el hospital o actividades programadas que tenemos. ¿Como cuáles? Bueno, tenemos en este caso, últimamente hemos estado trabajando el aspecto de la Navidad y ahí lo hemos enfocado pues desde la parte musical a las partes artísticas, digamos, actividades manuales. Y en otras épocas del año pues también trabajamos otro tipo de actividades relacionadas fundamentalmente con la época del año y lo que se está celebrando en ese momento. Vamos, la valoración más que positiva, súper positiva, la verdad que es una motivación para los alumnos, suelen estar ilusionadísimos con que vayan los compañeros de musicoterapia, incluso hay mucha coordinación entre nosotros, o sea, ya nosotros previamente, muchos días cuando ellos llegan por la mañana, les derivamos o le comentamos a alumnos pues que por sus características, por las patologías que tienen, esa actividad de musicoterapia les viene genial, y después también pues otro tipo de patologías que bueno, que a lo mejor esa actividad puede resultar muy motivante, o incluso se nos ha dado el caso hace poco de una niña que estaba ingresada, pues que participó después con una canción o sea, cuando hicimos la Navidad, el acto de Navidad, y que bueno, que la chiquilla, yo creo que para ella el descubrimiento que han hecho los compañeros de musicoterapia en cuanto a la patología que ella presentaba, para su autoestima y para su refuerzo emocional y físico, la verdad que ha sido fundamental, y yo la verdad que la valoración que les doy es muy positiva. Yo vería dos facetas ahí. Por un lado, el trabajo, digamos, directamente con el alumnado, y después por otro lado el trabajo de coordinación entre el profesorado y los compañeros de musicoterapia. Y en ambos aspectos positivos 100%. Por un lado, como decía la compañera, la coordinación es diaria. Nosotros siempre nos coordinamos, nos informamos, nos pasamos información, y a partir de esa información que nos pasamos, pues actuamos. Y después en el aspecto hacia el alumnado, como decía la compañera, la musicoterapia a ellos les viene genial, y es dentro de, digamos, de la enseñanza integral, un apartado que fundamentalmente en este ámbito que es el hospitalario, la musicoterapia lo complementa, pero en un nivel muy alto. Y ya les digo, por un lado la cooperación o el trabajo común con los compañeros de musicoterapia, y por otro lado la aplicación al aula, genial. No, y además ellos están muy ilusionados, o sea, a lo mejor hay alumnos que por sus características nosotros vamos a darles clase a su habitación,
Y bueno, y ellos esperan con ganas o preguntan si van a pasar hoy los de musicoterapia, o sea que es una cosa que esperan con ilusión y con ganas. Creo que empezó aquí el aula en este espacio creo que se generó la idea de que se integrara dentro de la educación integral, que decíamos, el aspecto de musicoterapia, se ha ampliado a otros ámbitos físicos, digamos, al Hospital Insular, al Negrín y en Tenerife. Y surgió de aquí, quiere decir que la cosa funciona, si no, no se hubiera expandido tanto. Este proyecto está funcionando desde el año 2015. Se inició poquito a poco, empezamos aquí en el materno con algunas unidades y se ha ido extendiendo en el materno en diferentes unidades, oncología, diálisis, infeccioso, psiquiatría, cirugía pediátrica, y luego se ha ido ampliando a los diferentes hospitales según demanda de las diferentes unidades de otros hospitales. Pues por suerte empezamos aquí en el materno infantil de Canarias, y se extendió en primer lugar al Insular y luego posteriormente al Dr. Negrín y por último a la Candelaria en Tenerife. O sea, ahora mismo hay 4 hospitales públicos en Canarias que cuentan con la musicoterapia como terapia complementaria dentro de sus tratamientos. Estamos en oncología, sí, en oncomatología, en la planta 7 y en la planta 4 en cuidados paliativos. Esas son las 2 unidades que estamos atendiendo ahora mismo, pero para el año que viene se ampliará a psiquiatría. Está ya programado. Pues ha supuesto todo. Si la Fundación no lidera el proyecto no existiría. Es un proyecto que no solamente está financiado, sino que tiene un gran empuje, por eso se le llama que es el que lo lidera, ¿no? Nos respalda, nos empuja, nos apoya y realmente son el proyecto. La Fundación Mafre es el proyecto. Ellos apuestan, ellos refuerzan y ellos además potencian y creen en la musicoterapia. Cuando se cree en esta terapia complementaria, como se cree, como lo están mostrando ellos, es como se puede avanzar. Han conseguido que haya un convenio firmado con la Consejería de Sanidad y de esta manera estamos supervisados los hospitales por calidad y gerencia, estamos incluidos en los equipos sanitarios, entonces no venimos de manera paralela o de manera alternativa, sino que somos parte del equipo. Y esto gracias también a que la Fundación ha apostado fuertemente por la musicoterapia. Creen que funciona, cree que puede ayudar a los pacientes y por eso apuesta de manera económica, de manera ideológica, nos apoya y lidera. Si no vamos de manera complementaria, si no hay sinergia con los equipos, no se haría musicoterapia. Se harían actividades lúdicas, se podrían hacer actividades musicales, hay muchos hospitales que ofrecen actividades musicales y es estupendo, pero eso es otra cosa. La única manera de hacer musicoterapia es estando dentro del equipo. Por eso nosotros nos reunimos con médicos, con enfermeros y nos van comentando con qué pacientes podemos trabajar, qué objetivos tenemos que abordar. Y previo a las sesiones hablamos con ellos y posterior a las sesiones también le damos el feedback y les decimos qué hemos visto, qué se ha trabajado, cómo ha reaccionado el paciente y toda esa información también les sirve a los médicos, al equipo de enfermería, etcétera, para poder complementar con todo lo que ellos están haciendo. La musicoterapia es la utilización de la música como herramienta terapéutica, básicamente, así muy resumido. Los beneficios que tenemos son a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel social. Trabajamos con eso paremos. Depende del paciente, nos planteamos unos objetivos o nos planteamos otros. Valorados, como te comenté antes, con el equipo sanitario. Y en función de los planes que tengamos, hacemos un proceso terapéutico con el paciente. Hay veces que estos procesos son más cortos porque tenemos poco tiempo para trabajar con ellos y hay veces que los procesos son más largos porque tienen larga hospitalización. Pues las sesiones empezamos solamente aplicándolas a los pacientes, pero hemos ido ampliando y si podemos incorporar familiares mejor porque el paciente no es una persona individual, sino que tiene a su alrededor una familia que le influye, la familia también sufre la enfermedad, entonces es importante poder trabajar con el paciente y incorporar a la familia y también estamos trabajando con los equipos sanitarios. Bueno, pues los sanitarios son uno de los colectivos que sufren mayor estrés. Si podemos abordar
y podemos mejorar un poquito también sus condiciones laborales, su nivel de ansiedad, pues eso también va a influir a nivel profesional en su mejora laboral. Se trabaja en equipo. Con los pacientes se puede trabajar individual en grupo, pero con los sanitarios siempre trabajamos en grupo y tratamos que sean equipos heterogéneos, que vengan auxiliares, que vengan enfermeros, que vengan médicos, ¿no? Que esté todo el equipo representado. Pueden venir celadores también. Las sesiones son abiertas, hacemos diferentes horarios para que se puedan adaptar a sus necesidades y trabajamos con música en vivo, igual que en las sesiones de los pacientes. Siempre con música en vivo es la manera de que ellos puedan exteriorizar y puedan canalizar realmente lo que necesitan. Normalmente me comentan que se sienten animados, que hay veces que se relajan, que a lo mejor vienen muy estresados del día y ahí consiguen encontrar un espacio donde puedan ellos canalizar y salir un poquito más relajados. Otras veces cuando lo hacemos al principio de la mañana demandan que sean un poco animadas para poder incorporarse a la labor pues con otra energía. Entonces depende del horario que la hagamos, depende de quién venga y depende de sus necesidades. Realmente los resultados musicales son diferentes. Los familiares los intentamos incorporar en las sesiones del paciente. Entonces los familiares colaboran con lo que está sonando, crean música, paciente y familiar crean música juntos. También depende del paciente, no es lo mismo trabajar con un niño que está hospitalizado por un tiempo corto y sus padres que con un niño que lleva mucho tiempo ingresado, por ejemplo en el área de oncología, y sus familiares, que trabajar con un paciente de paliativos adulto y sus familiares. Depende de cada contexto, se trabaja de una manera u otra, pero siempre el familiar se incorpora a lo que está sonando y colabora. Y además está trabajando también para sí mismo. Al poder incorporar su música es una manera de hablar, es otro lenguaje, una manera de exteriorizar de otra manera, una manera diferente, creativa, novedosa, y le facilita también poder experimentar con diferentes emociones que se le mueven cuando ven a un ser querido en estas circunstancias. Muchas veces los familiares están muy contenidos porque sienten en la obligación de mantenerse bien. Yo tengo que estar perfecto para que no me vea mal, pero todo eso se transmite y aunque no queramos, el familiar, el paciente que está aquí ingresado, realmente sabe, aunque no lo verbalice su familiar, que lo están pasando mal el resto. Entonces también que sea un momento para ellos. Aunque nuestro protagonista sea el paciente, el familiar también es muy importante para nosotros. ¿Y los niños? Los niños tienen una capacidad de disfrute importante. Trabajamos también para controlar el dolor, para manejar la emoción. Muchos de ellos están muy enfadados, no saben por qué. Y es porque están incómodos, están doloridos, les han sacado de su entorno, de su cole, de sus amigos y están ingresados. Y aunque en el materno se cuida por parte del personal muchísimo a los niños, cuidan que sea todo bonito, que haya dibujos, que esté todo ambientado. Los enfermeros son muy agradables, los auxiliares también con los niños los cuidan muchísimo. Ellos están saliendo de su rutina. Entonces vamos a intentar mantener la estimulación que puedan tener fuera, estimulación a nivel sensorial y a nivel cognitivo, y también buscar espacios creativos donde ellos puedan pues, manejar todo eso que es propio de los niños, la curiosidad, la capacidad de disfrute, el juego. Pues con todo eso nosotros lo manejamos y lo convertimos en un objetivo terapéutico. Las sesiones con los niños pueden ser individuales o pueden ser de grupo, depende de cómo se encuentren, pero siempre que podemos intentamos agruparlos, porque el niño todos somos seres sociales, pero el niño ya busca mucho más que el adulto el contacto con el otro. Y hay muchos filtros que tenemos los adultos que nos vamos poniendo que los niños todavía no los tienen instaurados. Entonces para ellos es mucho más sencillo manejarse a estos niveles no verbales, a estos niveles musicales, incluso que el adulto. Pero la música nos puede unir. Lo que intentamos también a través de la música es despertar, evocar emociones, despertar recuerdos, porque la música nos ayuda también a trasladarnos a otros momentos de nuestra vida y nos trae personas que a lo mejor no pueden estar en este momento con nosotros, nos trae situaciones que nos han sido muy agradables y poder recrearlas vuelve a estimularnos esa sensación agradable que teníamos. La música es muy sencilla de manejar para todos y tratamos que no sea algo convencional.
Por eso utilizamos instrumentos diferentes que todos de manera natural podamos manejar, y cualquiera con cualquier objeto puede hacer música, desde una silla, nuestro propio cuerpo, con un papel, con la sábana frotándola, lo que suene. Ya nosotros nos encargamos los musicoterapeutas de encajarlo dentro de la sesión y convertirlo en un patrón musical con el que trabajar los objetivos terapéuticos que tengamos planteados. Son diferentes maneras. Es que vemos pacientes muy distintos, aunque sea la misma unidad, vemos pacientes muy diferentes, entonces tenemos que ser muy flexibles. Llegar, observar, ver cómo está la situación y en función a eso manejar la sesión de una forma u otra. Normalmente siempre pues, hacemos un inicio verbal muy sencillo, si no nos conocen nos presentamos, les explicamos un poquito, pero brevemente, porque cuando lo hacemos es mucho más gráfico, mucho más sencillo de comprender. Y el paciente tiene libertad para manejarse como quiere. Puede hacerlo de manera receptiva o puede colaborar tocando. También libertad para decidir y muchas veces también lo que pueda a nivel físico, porque hay pacientes que están en la cama y que no pueden mover ni los brazos, están muy doloridos y lo que hacemos nosotros sería entonces crear música para él o para ella, pero basándonos por ejemplo en su respiración, en su tono muscular, es decir, no llegar y cantar una canción que le guste, eso no sirve para nada, eso lo puedes poner una cinta y ya está. El musicoterapeuta tiene que manejar las herramientas musicales para favorecer el confort, el bienestar o trabajar los objetivos que nos hemos planteado previamente con el paciente. Tiene que haber una escucha plena, se busca que haya un cambio, depende del objetivo planteado, se busca conseguir ese objetivo. Y depende del objetivo que tengamos, manejamos la música de una manera o de otra. A lo mejor nos comenta el médico, la doctora o los enfermeros que hay que favorecer la relajación, el confort, el bienestar. Entonces nosotros trabajamos con las herramientas musicales para favorecer eso. Bien, hay que estimularlo un poquito para poder provocar la comunicación verbal, es muy importante que hable, pues entonces intentamos provocar otro tipo de música que pueda favorecer pues, esa situación. Bien, a lo mejor se le va a poner una vía y ya se la ha intentado poner varias veces, tiene las venas ya un poquito, está ya la persona un poco delicada y a lo mejor la enfermera nos llama para cuando le va a colocar la vía, nosotros hacer una intervención musical y poder desviar la atención del dolor o de esa intervención que puede, aunque sea muy sencilla, en ese momento puede ser invasiva, la atención a la música y así colaboramos área de enfermería y de musicoterapia para que el paciente se encuentre mejor. Depende de lo que nosotros queramos conseguir, trabajamos de una forma u otra. Obviamente siempre intentando que el resultado sea el mejor para el paciente. A veces sueltan mucho y eso es lo bueno. Hay veces que las sesiones son como muy relajadas y hay veces que las sesiones son muy fuertes, con mucha energía. Como te comenté antes, no es un niño que está en una situación a lo mejor de ingreso breve por una cirugía sencilla que un adulto en paliativo. O sea, hay veces que el niño lo que tiene es mucha ansiedad o tiene dolor, necesita descargar, pues se descarga. Y se hace una música con mucha fuerza, con mucha intensidad, con un ritmo rápido, etc. O si necesitamos buscar otro tipo de sensaciones, pues se baja la intensidad, se baja el tempo, se utilizan instrumentos diferentes, con unos timbres que no son agudos. Hay que manejar diferentes parámetros musicales para obtener diferentes objetivos. Utilizamos diferentes tipos de instrumentos. El musicoterapeuta normalmente se apoya en un instrumento armónico, piano o guitarra. Y después tenemos diferentes instrumentos para los pacientes. Pues pueden ser de pequeña percusión, que creen efectos sonoros, etc. Con los niños utilizamos siempre instrumentos que sean atractivos también visualmente, con colores, bueno, pues con formas curiosas, pero que sean instrumentos musicales, es decir, que tengan calidad sonora. No priorizamos la estética, siempre es muy importante, que además de ser atractivo, para nosotros es muy importante la parte de la calidad sonora. Y con adultos, depende de cómo se encuentren, también intentamos utilizar instrumentos pues, que no pesen mucho, porque están muy débiles, que puedan manejar con facilidad, que no sean instrumentos que supongan algún tipo de rechazo. Si tenemos instrumentos demasiado convencionales, el adulto que ya tiene instaurada unas defensas
no, yo es que no sé tocar. Entonces, si cogemos instrumentos que son diferentes, curiosos, alternativos, entonces solamente como parecen más cercanos, pues me atrevo a probar, me atrevo a tener ese punto de curiosidad que hemos ido perdiendo desde niño. Entonces es todo tipo de instrumentos, todo lo que nos resulte importante para la persona. Más que elegir un instrumento, porque sí, yo miro con qué paciente estoy trabajando y en función al paciente con el que voy a trabajar, traigo y ofrezco un tipo de instrumentos u otro. Siempre centrado en la persona, todo es muy importante centrarnos en la persona, en su estado, cómo se encuentra y qué queremos conseguir. ¿Lo puedo decir ya? En el equipo somos 4 musicoterapeutas y estamos coordinados semanalmente. Yo estoy en el Hospital Insular, mi compañero Edgar Aguiar está en el materno infantil, mi compañera Merixel Llanes está en la Candelaria en Tenerife y mi compañera María Luisa Munguía está en el Dr. Negrín. Entonces cada uno es responsable, por así decirlo, y interviene en esos hospitales y luego hacemos una coordinación conjunta, trabajamos en red. Además de hacer formación entre nosotros, también la Fundación está apostando mucho porque este proyecto crezca en calidad y nos facilita tener mucha formación, lo que nosotros veamos que puede ser interesante para mejorar a nivel profesional, nos lo facilita y nos ayuda a ser mejor profesionales día a día. Y luego entre nosotros también tenemos un fuerte proceso y evaluación para nuestra calidad, para las sesiones y para el desarrollo del proyecto en general.